y Búsqueda informó que más de 160 menores aguardan para ingresar al sistema de protección de INAU. Frente a esto, la institución busca aprobar una asignación de unos 13.000 pesos por niño para apoyar a las familias que no pueden sostener la crianza por cuestiones económicas y así evitar que deban ser internados. Leti está con Pablo Abdala para hablar más sobre este tema. Te damos las muy buenas tardes, Leti, y damos ya paso a tu nota. Muchas gracias, chicas. Muy buenos días también. Muy buenas tardes para ustedes también. Y exactamente, estoy con Pablo Abdala para, conversar sobre este tema. Y, muchas gracias, Pablo Abdala, por recibirnos hoy. Y, lo que me gustaría saber de primera mano es la situación actual de estos 160 niños, ¿no?, que están a la guardia de la espera de ingresar al INAU. ¿Cuál es la situación de ellos? ¿Dónde están y cómo están ellos? Claro, en realidad se podría decir que no es que no hayan ingresado al INAU, porque ingresados al sistema de protección están, en el sentido de que INAU trabaja con esos niños, con esas familias y con esas situaciones. INAU atiende o recibe aproximadamente 5.000 órdenes judiciales o disposiciones judiciales todos los años. Ese fue el número del año pasado, el 2020, por ejemplo, con relación a situaciones de niños y adolescentes que están en situación de vulneración o de posible vulneración de sus derechos, porque están siendo víctimas de violencia o porque no están siendo debidamente cuidados o atendidos por sus referentes familiares, y entonces la justicia dispone que INAU se haga cargo. Hay 160 casos en este momento, ese número es oscilante, que en todo caso no han sido internados en residencias del INAU, pero no quiere decir esto que esos 160 tendrían que estar necesariamente en una residencia, en un hogar. Estamos hablando de casos que deben ser atendidos, que están siendo atendidos. Nuestros equipos, hay un equipo de primera respuesta, un equipo de segunda respuesta, están los centros de referencia local en el departamento de Montevideo, que son los equipos de territorio, que están al tanto de la situación de esos niños, que trabajan con ellos, que trabajan con sus familias. En aquellos casos donde estas situaciones son más graves y por lo tanto sí es indispensable lo que se llama hacer la quita, que ese niño ya no esté más en su casa, porque está siendo maltratado, abusado por sus padres, por sus referentes familiares que violaron las normas, las reglas de la patria potestad. En ese caso, por supuesto, se da una respuesta inmediata. Voy a poner dos ejemplos recientes. Esta semana se dio el caso con 8 situaciones, 8 niños que en realidad pertenecen a 3 situaciones, porque en algunos casos estamos hablando de pares de hermanos o tríos de hermanos. La semana pasada fueron 16. En esos casos hubo que actuar, hubo que tomar medidas urgentes porque obviamente, ahí sí se corría un riesgo inminente de un daño severo para ese niño. Esto no quiere decir, porque no hay que ver esto en blanco o negro, que no tengamos que trabajar por ampliar la capacidad de respuesta de INAU. Y estamos en ese sentido con varios proyectos. Por ejemplo, seguramente en los próximos días estemos llegando a un acuerdo con la Asociación San Francisco de Sales, ¿verdad?, para abrir un nuevo CAF, un nuevo centro de 24 horas con la característica de apoyo y fortalecimiento a la familia en la zona de Lesica. Ahí vamos a tener 35 cupos. Esos 35 cupos, porque repito, esto no es blanco o negro, no todos tampoco son para internación. Ahí son 20 en residencia y después hay 15 que se llama en contexto, es decir, para que los equipos, en este caso de esa asociación civil que va a tener convenio con INAU, trabaje con las familias y con esos niños que respecto de ellos un juez dispuso su ingreso al sistema de protección. ¿Qué quiero decir? Porque sé que es un poco difícil para los que no están cotidianamente vinculados a este tema. No es que estemos hablando de 160 casos de niños que están sufriendo vulnerabilidades graves o daños inminentes o presentes que debieran estar en una residencia y no lo están. Cuando se llega a esa conclusión, obviamente ahí se actúa y se genera el espacio donde se tiene que generar, sin perjuicio de lo cual necesitamos sí ampliar el sistema. Para eso se previeron recursos en el presupuesto y por eso estamos trabajando en todas estas ampliaciones de cupo que están en marcha, a las que me referí recién. Además de las ampliaciones de cupo, esta asignación familiar de 13.000 pesos para ayudar a esas familias que en realidad el problema es la situación económica. Claro, porque esto de lo que hace el INAU todos los días es una parte, y esa está una pequeña parte, muy delicada. Capaz que esta es la parte más compleja, porque estamos hablando de niños y adolescentes donde en algunos casos hay vulneraciones de derechos, repito, inminentes o presentes. En otros casos estamos hablando de niños que de pronto no sufren gravemente un daño cotidiano, pero que sí se encuentran en una situación de debilidad familiar o donde el vínculo familiar es relativo o las capacidades de cuidado se han fragilizado o han disminuido. Entonces, por supuesto, esta parte es compleja, pero el INAU atiende a miles de niños más
en distintas modalidades. Bueno, toda la modalidad de centros de tiempo parcial, los CAIF, los clubes de niños, los centros juveniles. Y al mismo tiempo hay otro aspecto muy importante, que tan importante es que el directorio actual que yo presido quiere ensanchar esas prestaciones y esa modalidad de atención, que es todo el sistema de acogimiento familiar. Porque a los niños, por supuesto, cuando sufren daños graves, hay que internarlos cuando corresponde internarlos, ingresarlos a un hogar. Tenemos 3.000 niños viviendo en centros 24 horas y adolescentes. Ahora, ese no debe ser el destino final para ningún niño y ningún adolescente. Desde el mismo momento en que ingresan a un centro 24 horas, hay que empezar a trabajar por su revinculación familiar. Si queda algún vínculo familiar directo de la familia biológica, de la familia de origen o de una familia extensa, tíos, abuelos, bueno, se trabaja con ese vínculo. Pero muchas veces ese vínculo tampoco está, o ningún vínculo que implique mantener algún lazo de parentesco. Entonces hay que buscar familias amigas, familias sustitutas. Por supuesto, el camino de la adopción es un camino, y el otro camino es el de las familias de acogida. Cuando nosotros hablamos, como se conoció públicamente hoy, de una nueva prestación para atender a las familias de origen, a las familias biológicas, esa asistencia económica, bueno, eso está por ser aprobado, está a punto de ser aprobado por el directorio, y tiene que ver con aquellos casos donde hay padre y madre o hay familia biológica, ¿verdad?, que se hace cargo de ese niño, que quiere cumplir con las obligaciones de la patria potestad, que quiere hacerse cargo, pero que tiene un problema, digamos, de carácter material, que no tiene la capacidad económica para sostenerlo. Cuando esa situación se da, que los números indican que es el 20% aproximadamente de los ingresos a los centros de 24 horas, bueno, allí esta prestación nos va a permitir ayudar a esas familias transitoriamente para poder sostener y mantener a ese niño, a su hijo, pongámosle, o a su hija, sin que sea necesario que el Estado se haga cargo inmediatamente y que ingresen a un centro de 24 horas. Mientras se trabaja con esa familia, no tiene una concepción asistencialista esto, no es una prestación que se va a dar en forma indefinida o indeterminada, sino que es transitoria mientras apuntalamos y fortalecemos esa familia que en ese preciso momento tiene una debilidad para sostener al niño, pero que tenemos que trabajar para que esa debilidad se convierta en fortaleza. Exacto, todo es un trabajo del día a día, bueno, para ayudar a todos los niños y niñas y adolescentes de nuestro país. Muchas gracias, Pablo, por tenernos al tanto de lo que está sucediendo en el INAU y con todos ellos. Gracias.